¿Me ven y me escuchan? Sí. Ya, cáncer de tiroides. Vale la pena estudiarlo en continuidad a lo que hemos hablado, porque es la continuación de la masa cervical, que puede ser benigna o maligna, el nódulo tiroideo y el cáncer de tiroides, como para dejarlo redondito. Vamos a aprender aspectos epidemiológicos bien acotados del cáncer diferenciado de tiroides. Cómo hacemos la evaluación inicial de un paciente que consulta por nódulo tiroideo, que ya lo vimos, pero lo vamos a ver un poquito más extenso. Dar cumplimiento, conocer y dar cumplimiento al GES de tiroides. Conocer el tratamiento de pacientes con cáncer diferenciado de tiroides. Y vamos a hablar dos palabras de aspectos epidemiológicos del cáncer indiferenciado de tiroides y cuál es su tratamiento. ¿Qué entendemos por cáncer diferenciado de tiroides? Básicamente aquel cáncer que tiene un patrón folicular cuando lo miramos al microscopio y que captan radioyodo y tienen respuesta a la supresión de TSH. Es decir, tenemos como herramientas terapéuticas que captan yodo y que podemos suprimir TSH en estos pacientes. Y son el cáncer papilar, el cáncer folicular y el carcinoma de células de Hodgkin. El cáncer de tiroides es el 10º cáncer que afecta a los humanos. La incidencia en Chile es de aproximadamente 8 casos por 100.000 habitantes. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. La edad promedio de diagnóstico son entre los 40 y 45 años. Afortunadamente, el cáncer diferenciado es poco mortal. Se muere menos de 1 por 100.000 habitantes. Es un cáncer que al momento del diagnóstico aproximadamente un 30% de los pacientes va a tener compromiso linfático cervical asociado. Y la mortalidad, como les dije, es muy baja y la recurrencia, si bien no deja de ser importante, entre un día al 35% a 10 años, la sobrevida global a 5 años es muy buena. El 95% de los pacientes a 5 años, independientes si tienen o no tienen metástasis cervicales, se encuentra vivo a 5 años. La incidencia de cáncer diferenciado de tiroides ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas, básicamente por el sobrediagnóstico. Y este sobrediagnóstico está dado por la amplia disponibilidad de ecografía cervical. Yo les dije que no existe un screening de andar solicitando ecografía cervical para buscar nódulos tiroideos o para buscar masas cervicales en población general. Pero hay mucha subutilización de la ecografía, se pide mucha ecografía cervical porque el paciente tiene molestias inespecíficas en el cuello, porque el paciente no puede bajar de peso, por las razones más insólitas que a ustedes se les puedan ocurrir. Y, como les conté, 7 de cada 10 pacientes va a tener un nódulo y ahí empezamos a ver las características del nódulo y terminan con punciones y aparecen estos microcarcinomas papilares que si no lo hubiéramos descubierto, lo más probable es que no hubieran requerido ningún tipo de tratamiento y que hubiera sido un cáncer absolutamente silente en el paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de tiroides? Antecedentes familiares de cáncer de tiroides. Familiares de primer grado, de segundo grado con cáncer de tiroides. Mucho más marcados los familiares de primer grado. Algunos síndromes hereditarios, como el síndrome de Gardner o el síndrome de Cowden, que se presentan por cáncer de tiroides. Exposición a radiación. Nuevamente, es un riesgo inversamente proporcional a la edad de exposición. En nuestro país no se ve que el cáncer de tiroides esté asociado a ingesta baja de yodo, porque en nuestro país la sal es yodada. Así que, en general, no existe el déficit de yodo, porque todo lleva sal, el pan, todo está hecho con sal yodada.
Presencia de algunas mutaciones como el oncogen RET, que lo vamos a ver en cáncer medular de tiroides, RAS y P53. ¿Cómo se presenta el cáncer diferenciado de tiroides? Se puede manifestar actualmente por hallazgo en imágenes. Le pidieron la ecografía, nódulo, punción, cáncer de tiroides. La forma clásica de presentación era un nódulo palpable, que se podía asociar hasta un 30% de los casos a adenopatías cervicales y que podía tener, según compromiso de estructuras asociadas vecinas, esófago, nervio laringio recurrente, laringe, difonía, cambios en la voz y disnea. Al examen físico y a los datos anamnésticos, ¿cuáles hallazgos nos hacen sospechar que el paciente pueda tener malignidad en este nódulo tiroideo? En la anamnesis, que tenga antecedentes de radioterapia de cabeza o cuello, que tenga el antecedente de radiación corporal completa, es como se ve los trasplantes de médula ósea, que tenga antecedentes familiares de pacientes de familiares de primer grado con cáncer de tiroides o síndrome genético, que tenga un nódulo o una masa cervical de crecimiento rápido y que se asocie a la presencia de disfonía o cambios en las características de la voz. Y al examen físico, si nosotros hacemos una laringoscopía directa, que pueda tener parálisis de cuerdas vocales, presencia de linfoadenopatías cervicales y la presencia de un nódulo adherido de consistencia pétrea. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de cáncer de tiroides? Ya les he repetido y quiero que esto lo tengan súper claro, el examen inicial para estudiar patología de tiroidea es ecografía. Altamente sensible, detecta nódulos de hasta 2 milímetros y diferencia lesiones benignas de lesiones malignas. Como les comenté, en el nódulo tiroideo existe el TIRAT, y el TIRAT, que es primo del BIRAT, incluye la descripción de la glándula, la descripción de los nódulos, de los linfonodos, y pone el riesgo de malignidad. TIRAT 1, 0% malignidad, no se sigue, no tiene indicación de hacer una ecografía a los 2 años ni a los 3 años, solo ante la presencia de síntomas, no hay que repetir una ecografía normal. TIRAT 2, nódulos benignos. En general, a estos pacientes los controlamos con ecografía anual, y los controlamos con ecografía anual básicamente para asegurarnos o descartar que tenga crecimiento. Y si el nódulo crece, lo mandamos a puncionar. Y si el nódulo mide más de 2 centímetros, en la primera vez que lo encontramos, lo mandamos a puncionar. Pero si el nódulo se mantiene estable después de la primera punción y al año siguiente mide 2,05 o 2,2 centímetros, en general ese nódulo se sigue una vez al año si el paciente no tiene síntomas. Si el paciente empieza a presentar alguno de estos signos sospechosos de malignidad, un TIRAT 3 más de 1,5 centímetros se punciona porque tiene un riesgo de malignidad de un 5%. Un TIRAT 4A tiene un porcentaje de malignidad que va entre el 5 al 10%, así que lo mandamos a puncionar, al igual que el 4B y 4C, que ya tienen riesgo de malignidad entre el 10 y el 80%. Todos los TIRAT 4 habitualmente sobre 1 centímetro se puncionan. Los TIRAT 5 son lesiones hipoecogénicas, mal definidas, con microcalcificaciones, fuertemente ecogénicos, y estos nódulos se puncionan. Yo les comentaba que los nódulos menores a 1 centímetro, a pesar de que sea un TIRAT 4C, los estamos solo siguiendo, básicamente por el alto porcentaje de biopsias insuficientes.
Utilizamos excepcionalmente para patología tiroidea un escáner o una resonancia. Solo cuando tenemos bocios muy grandes, que tenemos sospecha que sean intratorácicos, cuando tenemos masas cervicales de origen incierto, o cuando este crecimiento ha sido muy rápido y estamos sospechando que un cáncer diferenciado de tiroides se está desdiferenciando. En ese caso, apoyamos a la ecografía con un escáner o una resonancia, pero siempre vamos con la ecografía primero. Un poco de lo que habíamos conversado, cuando indicar punción en un nódulo tiroideo. Esta tabla es un poco más compleja que la tabla que les mostré en nódulo tiroideo benigno, pero el concepto es lo mismo. En general, nódulos con alta sospecha de malignidad, es decir, T4, puncionarlos cuando sean mayores a 1 centímetro. En nódulos T3, cuando sean mayores a 1,5 centímetros. En nódulos T2, cuando sean mayores a 2 centímetros. Básicamente los puncionamos solo la primera vez que encontramos el nódulo y posteriormente a eso, si el nódulo nos sale benigno en la histología, hacemos un control ecográfico anual. ¿Cómo confirmamos la presencia de un cáncer en estos nódulos? Que como ya vimos van del TIRAT2 al TIRAT6, el que ya está puncionado. Hacemos una punción con aguja fina. La aguja fina saca un coágulo, nos saca un trozo de tejido, saca un coágulo que después se pone en una placa de Petri y se lee como si fuera un PAP. Así que lo que obtenemos son células aisladas. Y en esas células aisladas, el patólogo es capaz de decirnos, mira, esta célula tiene atipía, tiene características papilares, tiene características folliculares, pero como no obtiene un trozo de tejido la aguja fina, no sabemos qué pasa con la cápsula del nódulo, no podemos hacer inmunohistoquímica, así que la punción con aguja fina, si bien nos sirve para la patología tiroidea, no tiene utilidad para, por ejemplo, ir a estudiar una adenopatía cervical por cáncer de cabeza y cuello, porque ahí vamos a necesitar un trozo de tejido. El otro concepto claro, aguja fina solo para estudio de nódulos tiroideos. Y a este coágulo que nosotros encontramos, podemos medir tiroglobulina. Y cuando tenemos adenopatías sospechosas de malignidad, no solamente puncionamos el nódulo, sino que puncionamos la adenopatía, para que el patólogo me diga si en la adenopatía existe o no existe alguna célula atípica, y aprovechamos de medirle a la adenopatía tiroglobulina. Y si una adenopatía tiene tiroglobulina positiva, es una adenopatía metastásica, porque la tiroglobulina debería estar presente solo en la tiroides, no en ninguna adenopatía cervical. Cuando mandamos a puncionar este nódulo, tenemos lo que nosotros conocemos como Bethesda, que básicamente es el diagnóstico histológico de la lesión. Y esto es lo que ven células, un grupo de células, y pueden ver por si tienen atipías nucleares o no, como el citoplasma, y ahí me dicen, mira, un carcinoma papilar o una neoplasia folicular, y ahí determinamos la conducta. Los Bethesda 1, como les había comentado, son funciones no diagnósticas, y tenemos que repetir. Por eso no funcionamos nódulos muy pequeños. Los Bethesda 2 son funciones benignas. Así que estos nódulos se pueden observar tranquilamente hasta que el nódulo tenga 3 centímetros. Si el nódulo tiene más de 3 centímetros y ya el paciente empieza con síntomas, los operamos. Los pacientes con Bethesda 3 y Bethesda 4, habitualmente los operamos por el riesgo de entre un 15 a un 30% de presentar un carcinoma asociado.
los Bethesda 5 y los Bethesda 6, la probabilidad de malignidad va entre un 60 a un 99%, así que estos pacientes van a cirugía. Y aquí activamos el GES de tiroides, que a diferencia del GES de mama, parte con la confirmación diagnóstica. Yo les dije ayer que el GES de mama se inicia con la sospecha fundada, que puede ser mamografía, ecografía, BIRAT 4 o 5 o examen físico. El GES de tiroides se parte con la confirmación diagnóstica. Es decir, el paciente tiene que tener el resultado donde la punción diga que está positiva. Paciente, ¿en qué momento lo activo? Cuando el paciente tenga una punción con un nódulo Bethesda 5 o 6. Lo activo también cuando, que esto a ustedes no le va a pasar, pero a mí me pasa no poco, que operé un paciente por un bocio multinodular y, oh sorpresa, aparece un cáncer papilar de tiroides entre medio del bocio. Y ahí activamos el cáncer de tiroides. O cuando un paciente tiene un nódulo tiroideo y adenopatías cervicales sospechosas, y que cuando funcionamos la adenopatía y medimos tiroglobulina de la adenopatía, esa tiroglobulina de la adenopatía sale más de 100 nanómetros por ml, independiente de que el resultado de la punción me haya salido cáncer o atipia de significado incierto o un Bethesda 2, independiente del resultado de la punción. Si la adenopatía tiene más de 100 nanómetros por ml de tiroglobulina, es un cáncer de tiroides. Y lo incluimos en el GES. ¿Y qué incluye el GES? Etapificación, 45 días desde la confirmación diagnóstica, y después incluye tratamientos. Y diferencia al cáncer de tiroides en alto riesgo, riesgo intermedio o riesgo bajo, y según eso determina que la indicación de cirugía es a 90 días, a 6 meses o a 9 meses. Básicamente lo que determina estos riesgos es el tamaño del tumor, si tiene adenopatías cervicales asociadas o no, el tamaño de las adenopatías cervicales asociadas, si existe compromiso macroscópico de nervio laríngeo recurrente, de esófago o de tráquea. Entonces, si son tumores muy grandes con mucha adenopatía o compromiso de estructuras adyacentes, tengo 90 días para operarlo. Si el paciente tiene un nódulo más pequeño, que el corte son 3 centímetros, adenopatías más pequeñas, menos de 3 centímetros, y no tiene compromiso macroscópico de esta estructura, tengo 6 meses para operarlo, y si es de bajo riesgo, es decir, no cumple con ninguna característica, 9 meses. ¿En qué consiste la etapificación? Ya les dije que la hacemos 45 días, después obtenemos 45 días para, desde que se hizo el diagnóstico. Nuevamente, ecografía. La ecografía nos permite visualizar todos los grupos ganglionarios, que como les comenté, son 7, submentoniano, submandibular, 2, 3 y 4, el grupo 6, que es el central, el 5 que es el posterior y el 7 que es el mediastino. La tiroides habitualmente genera metástasis en el grupo 6, que es el grupo central, y posteriormente da compromiso de los grupos 2, 3 y 4 ipsilateral al tumor. Tiene un drenaje linfático que es bastante ordenado y eso nos facilita el tipo de cirugía que nosotros vamos a hacer. Si el paciente tiene adenopatías cervicales en el grupo 6, nosotros hacemos una tiroidectomía total y disección central. Si el paciente tiene adenopatías cervicales en el grupo 2, 3 y 4 derecho, nosotros sacamos el grupo 6 y posteriormente sacamos el 2, 3 y 4, porque siempre el drenaje es primero el 6 y después del 6 al ipsilateral. La ecografía perioperatoria nos va a permitir identificar la extensión extratiroidea de las adenopatías, identifica los ganglios sospechosos
Y ante la presencia de ganglio sospechoso, lo que le comentaba, lo mandamos a funcionar y medimos tiroglobulina en el aspirado del ganglio. Las adenopatías normales son así, son como una uva o como una pasa. Son ovaladas y tienen un hilo vascular, no tienen, respetan los planos adyacentes. En cambio, las ecografías que son, las adenopatías que son patológicas, cambian su forma, ya no son una uva, sino que son como una aceituna, pierden su hilo vascular, su hilo graso vascular, y pueden tener en su interior incluso microcalcificaciones. ¿Etapificamos con resonancia o escáner? De nuevo, habitualmente no. Salvo que sea un tumor de gran tamaño, con crecimiento acelerado, o que tengamos sospecha de invasión de estructuras vecinas. Como en este caso que tenemos un tumor que desvía la tráquea y que claramente el paciente va a tener disfonía porque acá es imposible encontrar el nervio laringio recurrente, pero habitualmente es con ecografía. ¿Cómo es el tratamiento del cáncer de tiroides? La cirugía es el pilar fundamental del tratamiento y posteriormente al paciente le ofrecemos adyuvancia con supresión de TSH o con radioyodo. El cáncer de tiroides, a diferencia de la gran mayoría de los cánceres, no necesita ni quimioterapia ni radioterapia como adyuvancia. Si el paciente tiene metástasis, si el paciente tiene el cáncer se diferencia, usamos quimioterapia, usamos radioterapia. Pero en el cáncer diferenciado de tiroides, la adyuvancia es con supresión de TSH y radioyodo. ¿En qué consiste la cirugía? Al igual que en la mama, nos planteamos qué le tenemos que hacer al tumor primario y qué le tenemos que hacer al cuello. En el manejo del tumor primario, podemos hacer una tiroidectomía total o una lobectomía, es decir, sacar la mitad de la tiroides. Hay indicaciones súper claras de en qué momento hacer una lobectomía, que se podría plantear en pacientes menores de 45 años, que tengan tumores menores a 1 centímetro, con una variedad no agresiva, sin adenopatía, sin compromiso extratiroideo, sin presencia de metástasis a distancia. Para yo poder hacer una lobectomía, tengo que estar muy segura de que ese paciente no va a necesitar ningún tratamiento adicional aparte de la cirugía. ¿Por qué? Porque no voy a ser capaz de dar radioyodo o de suprimir TSH con la mitad de la tiroides puesta. Entonces, tienen que cumplir criterios súper específicos para que esos pacientes puedan ser candidatos a lobectomía. Si no, le hacemos tiroidectomía total. ¿Y por qué ofrecer lobectomía? Primero, porque el 50% de los pacientes se evita el estar dependientes de Euthyrox y tenemos menor riesgo de complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones del cáncer de tiroides? Básicamente que el paciente pueda hacer una lesión del nervio laringio recurrente o que haga hipocalcemia, que puede ser transitoria o permanente producto del hipoparatiroidismo. ¿Y qué hacemos con el cuello? En el cáncer diferenciado de tiroides, las disecciones de cuello son terapéuticas, es decir, yo tengo que tener confirmación histológica de que existe afección de la adenopatía por cáncer, ya sea por la punción o por la tiroglobulina. No hago disecciones de cuello porque el nódulo era muy grande o porque sí, es decir, necesito confirmación con biopsia, que puede ser preoperatoria o incluso intraoperatoria de la afectación adenopática. ¿Y qué tipos de disecciones le podemos ofrecer al paciente? Disecciones centrales, cuando sacamos el grupo 6, que es de hioides a manubrio external, de carótida a carótida, o cuando hacemos disecciones cervicales, que incluye los grupos 2, 3 y 4 en torno a la vena yugular. Les repito, si un paciente tiene un nódulo o una adenopatía tiroidea sospechosa y puncionada positiva en el grupo 3 o en el grupo 4, ipsilateral al tumor,
ese paciente sí o sí va a ir con disección del grupo central, porque la distribución o el drenaje tiroideo, al ser ordenado, pasa primero por el 6, después pasa por las cadenas laterales ipsilaterales. Después que lo operamos al paciente, recibimos su pieza operatoria y pedimos biomarcadores, que son tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina, TSH, y a los 3 meses, habitualmente una ecografía, y con eso clasificamos al paciente según su riesgo de recurrencia. Y lo clasificamos en estos 4 grupos, donde básicamente está el tamaño tumoral, si presentaba alguna característica o alguna histología agresiva, si presentaba o no presentaba adenopatía, si presentaba o no invasión linfovascular, y cuál fue la respuesta de la tiroglobulina a la resección de la tiroides. Y los clasificamos en bajo riesgo, o sea, muy bajo riesgo, intermedio y alto. Y según eso, vemos si el paciente necesita o no necesita ayudancia. ¿Ayudancia con qué? Ya les comenté, con radioyodo o con supresión de TSH. El radioyodo induce una destrucción folicular por emisión de radiación beta. A los pacientes les administramos radioyodo, que puede ser en cápsula o líquido, y el radioyodo, yo siempre les digo a mis pacientes, cuando sacamos un queque de un molde, siempre quedan miguitas en el queque. Y nosotros no sabemos si esas miguitas pueden ser buenas o malas. Y el radioyodo lo que hace es que se fija a estas miguitas que quedaron en el queque y genera destrucción folicular, es decir, limpia el molde, es como la balosa, limpia el molde para tratar de disminuir la probabilidad de recurrencia. ¿Y a quiénes le administramos radioyodo? A los pacientes que tienen muy bajo riesgo, no, porque su riesgo de recurrencia es de 2%. Y el radioyodo igual tiene complicaciones, pocas, pero tiene. Y a medida que aumenta el riesgo de recurrencia, bajo riesgo, intermedio o alto, le damos radioyodo y le damos radioyodo en dosis ascendentes, 30, 50, 100, 150, 200 miligramos. Todo esto lo discutimos en comité oncológico con el radioterapeuta, el endocrinólogo, el cirujano cabeza y cuello, y se define cuál fue la respuesta tanto estructural como por marcadores tumorales del cáncer. Y a los pacientes les administramos Eutirox, es decir, hacemos supresión de TSH. La TSH estimula al tirocito y hace que haya crecimiento estructural, de manera que cuando yo opero un cáncer de tiroides, no quiero que la hormona esté en un nivel de eutiroideo, sino que quiero que esté hipertiroideo, que tenga una TSH suprimida. ¿En qué orden? 0,5, 0,01, según cómo lo vaya tolerando el paciente. Esto es súper importante y es súper difícil que los médicos de los consultorios lo entiendan. Y por eso todos los pacientes con cáncer de tiroides los controlamos en el hospital y no los mandamos para afuera, porque siempre nos bajan las dosis de TSH porque están hipertiroideos. Pero es lo que queremos, porque no estamos normalizando su función tiroidea, sino que estamos dando ayudancia para su cáncer de tiroides. Y ocupamos esta tabla donde tenemos el riesgo de recurrencia que tiene el paciente para saber un poco en qué nivel de supresión de TSH lo queremos dejar, asociado con el riesgo de supresión de TSH, porque es distinto darle o suprimir la TSH a una paciente joven de 30 años que no tiene ninguna enfermedad, a suprimir la TSH a un paciente de 80 años que es cardiópata coronario, que tiene una C por FA y además tiene un temblor esencial. Entonces ese paciente él no va a tolerar muy bien el estar hipertiroideo. ¿Cómo seguimos a estos pacientes una vez operados y una vez que ya se les administró su radioyodo? Con exámenes que son tiroglobulina,
ecografía cervical, anticuerpos antitiroglobulina y TSH. Eso es cáncer diferenciado de tiroides, que es el 80% de todo el cáncer que vemos. Y el otro 20% es el cáncer indiferenciado de tiroides. Y aquí está el cáncer que más mata gente. El cáncer medular y el cáncer anaplástico, que son cánceres que tienen peor pronóstico, ya que no tienen respuesta a radioyodo, no tienen respuesta a supresión de TSH, de manera que estos pacientes, las opciones que les quedan es cirugía y radioterapia. El cáncer medular comprende como el 5% de todos los cánceres tiroideos, se origina en las células C parafoliculares y produce calcitonina. El 80% de estos cánceres se producen por una mutación espontánea y el otro 20% por la presencia de una mutación familiar, una herencia autosómica dominante, y se asocian a neoplasias endocrinas múltiples, que pueden ser el NEM2A o el NEM2B. ¿Cómo se presentan? Por el nódulo tiroideo. Tienen más porcentaje de metástasis linforegionales al diagnóstico, el 45%, tienen mayor porcentaje de síntomas compresivos o de invasión y hasta un 10% de estos pacientes pueden tener metástasis al diagnóstico. Y lo que marca el diagnóstico de estos pacientes es porque tienen cifras de calcitonina elevadas. Y como se originan estas células C parafoliculares, pueden presentar además como síntomas diarrea, flatching o síndrome de Cushing cuando están en contexto de síndromes de neoplasia endocrinas múltiples. ¿Cómo los estudiamos? Medimos, funcionamos el nódulo y a este nódulo le pedimos calcitonina, SEA, y además hacemos screening de feocromocitoma, calcemia en la sangre para saber si existe además hiperparatiroidismo asociado. Hacemos screening para proton con gen red, que es para descartar si no existe un origen familiar del gen. Hacemos ecografía de cuello de tapificación, nasofibroscopía para evaluar la movilidad de las cuerdas vocales, escáner de cuello, escáner de tórax y abdomen, si la calcitonina se encuentra sobre 100 y si está sobre 400 resonancias de hígado, porque vamos dirigidamente a buscar metástasis hepática. ¿Cómo las tratamos? Como estos cánceres no reciben ni supresión de TSH ni radioyodo, la cirugía tiene que ser más agresiva. Y acá hacemos disecciones profilácticas. Si el tumor mide menos de 1 centímetro, en general le sacamos la tiroides y además le disecamos el grupo 6. Si el tumor mide más de 1 centímetro, le sacamos la tiroides, le disecamos el grupo 6 y además le disecamos el grupo lateral, ipsilateral, profiláctico. Tenga o no tenga metástasis, igual. Y en las disecciones incompletas o cuando salen muchas adenopatías positivas o masas muy grandes, le ofrecemos radioterapia externa. Es decir, son cánceres más agresivos y hacemos más tratamiento porque tenemos menos armas terapéuticas. Y en el cáncer anaplásico de tiroides, que es el más malo de todos, afortunadamente comprende el 2 o el 3% de todos los cánceres. Coexiste con el cáncer diferenciado, porque a medida que el cáncer diferenciado se abandona, es decir, tenemos estos bocios de larga data que han ido creciendo infinitamente, se puede desdiferenciar. Y podemos encontrar cánceres anaplásicos como hasta en el 50%, entre el 20 al 30% de los pacientes. Y este cáncer es responsable de casi el 50% de todas las muertes de cáncer de tiroides. Y se origina por desdiferenciación de un cáncer papilar o un cáncer folicular. ¿Cómo se presenta? Con una masa de crecimiento rápido, pétrea, adherido a planos profundos. Literalmente, ustedes no pueden separar la masa de ninguna estructura. Tú le tocas el cuello al paciente y mueves el cuello con el paciente. No hay forma de que la masa suelte las estructuras.
presentan síntomas de disfagia, disnea, dificultad respiratoria, adenopatías cervicales en el 40% de los casos, y casi en el 50% de los pacientes metástasis a distancia. Acá, en general, es poco lo que podemos hacer. Tratamos de proteger la vía aérea, pero las traqueostomías, como ven acá, transtumorales, porque uno hace una traqueostomía transtumoral con la tráquea desviada, son mal toleradas, el tumor infiltra la tráquea. Estos pacientes tienen un pronóstico ominoso. De hecho, la sobrevida de los pacientes con cáncer anaplástico de tiroides es en promedio de 3 a 6 meses, y uno lo que le ofrece es confort, alivio de síntomas y cuidados paliativos. La probabilidad de resecar un cáncer anaplástico es poca, y cuando lo logramos, a estos pacientes se les ofrece radioterapia, pero como les digo, el pronóstico es ominoso. La gran mayoría de los pacientes son añosos que dejaron un bocio abandonado, y desafortunadamente no es mucho lo que le podemos ofrecer. Lecturas recomendadas. Manual de patología quirúrgica y el manual de la Chile. Y lo que queríamos revisar era aspectos epidemiológicos del cáncer diferenciado y no diferenciado de tiroides, que sepan evaluar un paciente con nódulo tiroideo, que sepan dar cumplimiento al GES de tiroides, y que sepan cómo tratar cáncer diferenciado y cáncer indiferenciado de tiroides. Preguntas. Doctora, en el BRAF 3 y 4, si tenía adenopatías, me parece, tomaban un valor, ¿no? Era así, ¿cierto? ¿En los TIRAT 3 y los 4 cómo? En TIRAT 3 y 4 tomaban un valor si tenían presencia de adenopatía, ¿cierto? ¿Eran 100 microgramos, algo así? No, que lo que hacemos es, en los TIRAT estabas hablando de un nódulo tiroideo. Sí, un nódulo. Lo que hacemos es que si tenemos una adenopatía en un paciente que sospechamos cáncer de tiroides, independiente de lo que salga la punción, y nosotros le pedimos tiroglobulina, si sale que la tiroglobulina es mayor a 100, esa paciente entra al GES de cáncer de tiroides, independiente de que la punción del nódulo nos salga un Bethesda 4, 3, 2 o 1. Porque desde Bethesda 5 o 6, esos pacientes entran al GES de cáncer de tiroides. Entonces, no confundir el TIRAT, que habla de la ecografía, del BRAF, que habla de resultado histológico de la punción. Ok, gracias.